Un cordial saludo para todos y todas. El video del que vamos a hablar hoy está relacionado con la periodontitis crónica. Cuando hablamos de periodontitis, hablamos de la enfermedad periodontal que compromete no solo las encías, sino los tejidos de soporte del diente, es decir, el hueso y el ligamento periodontal. Aunque el término sea un poco más académico, cuando hablamos de periodontitis, hablamos de la presencia de pérdida de inserción clínica. La periodontitis se divide en dos específicamente, la periodontitis crónica y la periodontitis agresiva. Vamos a hablar de la periodontitis crónica. Cuando hablamos de periodontitis crónica, hablamos de una enfermedad que se caracteriza no solo por la inflamación de las encías, el enrojecimiento y el edema de las encías, sino también por la formación de bolsas periodontales y o retracciones gingivales. ¿Qué significa esto? En condiciones de normalidad, la encía está ubicada en términos generales en el punto o en el sitio donde limita la corona del diente con la raíz, y en este punto, ese punto límite conocido como la unión cemento-amélica, ahí se inserta un tejido conocido como el epitelio de unión. Ese tejido, consecuencia de la enfermedad, comienza a desplazarse a lo largo de la raíz y es lo que conocemos como la bolsa periodontal. Cuando el margen de la encía se desplaza igualmente a lo largo de la raíz, lo conocemos como una retracción gingival. En la periodontitis crónica tenemos la presencia de abundante placa bacteriana y cálculos dentales. Es una enfermedad que puede ocurrir en cualquier edad de la vida. Es una enfermedad que también puede estar asociada o relacionada con condiciones médicas. De ahí la importancia de un adecuado interrogatorio al paciente. Para verlo de una manera más pedagógica, vemos en esta radiografía un paciente con periodontitis crónica. ¿Cómo identifico yo en la radiografía la pérdida ósea? En condiciones de normalidad, el tejido óseo se encuentra aproximadamente a 2 milímetros de esa unión cemento-amélica radiográficamente hablando. La pérdida ósea la observamos, por ejemplo, aquí entre estos dos molares superiores. Vemos que el tejido óseo está ubicado en este punto, es decir, más de un 50% de pérdida del soporte óseo. Otros puntos donde vemos pérdida ósea, por ejemplo, puede ser en este primer molar superior o en estos molares inferiores. A eso se refiere la periodontitis crónica. Reitero, la pérdida del soporte óseo. Las características relacionadas para el diagnóstico de la periodontitis crónica son: es una enfermedad más común en personas adultas. Se caracteriza por la presencia de abundante placa bacteriana y de cálculos. Está asociada a factores predisponentes o condiciones médicas y está modificada, y yo diría que mejor agravada, por el hábito de fumar o el estrés emocional. La periodontitis crónica se clasifica por extensión y por severidad. Por extensión se clasifica en localizada y generalizada. Hablamos de una periodontitis crónica localizada cuando está comprometido
menos del 30% de los sitios afectados por esta condición, o generalizada cuando más del 30% de los sitios están afectados por esta condición. La severidad se clasifica en leve, moderada o severa. Esta condición o esta clasificación de leve, moderada o severa depende de la determinación del nivel de inserción clínica o de la pérdida de inserción clínica. Hablamos de periodontitis crónica leve cuando tenemos una pérdida de inserción clínica de 1 a 2 milímetros, moderada con una pérdida de inserción clínica de 3 a 4 milímetros y severa con una pérdida de inserción clínica mayor o igual a 5 milímetros. Vamos a recordar, esto es específicamente para los colegas odontólogos o estudiantes en los que encuentro algunas veces dificultad para determinar el nivel de inserción clínica. El nivel de inserción clínica basados en la clasificación de la enfermedad periodontal que utilizamos actualmente es la herramienta para determinar la extensión y la severidad de la periodontitis crónica. El nivel de inserción clínica está determinado o como un punto fijo, utiliza la unión cementoamélica como punto fijo y a partir de ahí se determina el nivel para llegar al diagnóstico. En este caso, por ejemplo, tenemos el margen de la encía a nivel de la estructura conocida como unión cementoamélica, es decir, donde limitan la corona dental con la raíz, y tenemos en la gráfica la representación de una medida, un sondaje de 6 milímetros. Como el margen de la encía, el margen gingival, está ubicado a nivel de esa unión cementoamélica, se considera o se determina que esa medida es 0. Por lo tanto, en este caso, la profundidad tomada al sondaje con el nivel de inserción clínica es 6. Es decir, 6 de sondaje, 0 con la posición del margen de la encía, igual nivel de inserción clínica 6. Caso distinto, en esta situación donde tenemos un sondaje desde el margen de la encía hasta el fondo del defecto de 9 milímetros. Pero tengamos en cuenta que la gráfica representa que del margen de la encía a la unión cemento-amélica tenemos una medida de 3 milímetros. Por lo tanto, en este caso, como tenemos el margen de la encía 3 milímetros por encima de esa unión cemento-amélica, el resultado del nivel de inserción clínica es 6, porque en este caso los 9 milímetros iniciales de la medida los restamos de los 3 milímetros que está la encía por encima de la unión cemento-amélica, es decir, cubriendo la corona. Entonces, en este caso, nivel de inserción clínica 6. Y en este caso, tenemos una medida de 3 milímetros del borde de la encía al fondo del defecto, pero vemos que la encía se ha desplazado 3 milímetros desde esa unión cemento-amélica hacia abajo, es decir, aquí tenemos una retracción gingival, es decir, tenemos una raíz expuesta, es decir, como dicen los pacientes, tenemos una raíz destapada. En este caso sumamos los 3 milímetros que tenemos destapada la raíz con los 3 milímetros que tenemos de profundidad bajo la encía. En este caso, el nivel de inserción clínica es 6. Debemos tener en cuenta que la periodontitis crónica también cuenta con factores agravantes para la presentación de esta condición, como es, por ejemplo, la ausencia de punto de contacto entre las piezas dentales. Cuando hay ausencia de punto de contacto entre las piezas dentales, se convierte en un sitio en el que se quedan atrapados alimentos.
o más técnicamente conocido como empaquetamiento alimenticio, como ocurre igualmente en esta imagen. Observen que tanto en la imagen anterior como en esta, donde no tenemos un buen punto de contacto, siempre coincide con la presencia de un defecto óseo. E igualmente, también los factores que retienen placa, como coronas desadaptadas, también van a contribuir a ese proceso que se va desarrollando de la aparición de la gingivitis, y en la medida en que sea persistente, va avanzando hasta que aparezca la periodontitis. O igualmente, la presencia de líneas de fractura van a favorecer la aparición de una periodontitis, obviamente confinada o específicamente en el sitio donde está la línea de fractura. Observen acá esta otra línea de fractura, una paciente de mi consulta, donde justo la presencia de esta línea de fractura coincide con un compromiso periodontal severo. El tratamiento para la periodontitis crónica es un tratamiento que requiere mayor dedicación, mayor esfuerzo para llevar al paciente a un punto estable. Es muy importante tener en cuenta que la primera fase del tratamiento consiste en realizar el tratamiento al paciente por medios no quirúrgicos, lo conocido como tratamiento periodontal no quirúrgico o terapia inicial. En esta terapia inicial debemos tener en cuenta los siguientes ítems durante el tratamiento. Primero que todo, controlar los factores sistémicos, es decir, los factores médicos. Tenemos condiciones médicas que contribuyen o están relacionadas con la periodontitis crónica. Situaciones como la diabetes no controlada es una de ellas, o un paciente con hipertiroidismo no controlado es otra de ellas, o inclusive la misma condición del hábito de fumar es considerada una condición médica a tener en cuenta. Debemos hacer igualmente una adecuada educación y una valoración de los niveles de placa bacteriana del paciente, con el fin de crear conciencia en el paciente de que estos niveles de placa deben ser disminuidos de manera significativa, para que de esta manera la actividad de las bacterias en la boca pueda ser controlada. Se debe remover la placa bacteriana y los cálculos dentales acumulados con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Debemos recomendar el uso de enjuagues bucales. Principalmente recomendamos el uso de clorhexidina al 0.12%, enjuagues realizados durante 15 días. No obstante, en este punto es importante tener en cuenta que el uso del enjuague desde ningún punto de vista reemplaza el uso del cepillo dental o de la seda dental o de los cepillos interproximales cuando es menester recomendarlos. Y es muy importante aclarar al paciente que si evita el uso de estos dispositivos y considera o de pronto cree que el enjuague los va a reemplazar, simplemente sus dientes se van a manchar. Igualmente debemos corregir los factores retentivos de placa, como amalgamas o coronas o cualquier tipo de restauración que esté desadaptada, que no tenga los contornos adecuados. Cualquier situación que, como lo estoy mencionando, contribuya a la retención de placa bacteriana. Y finalmente debe hacerse una adecuada valoración de la respuesta a la terapia. De la adecuada valoración en los tiempos adecuados para evaluar la respuesta a la terapia va a depender las siguientes decisiones con el tratamiento del paciente. Es decir, ya el paciente, si ha respondido bien a la terapia, puede continuar en citas periódicas de mantenimiento, o muy posiblemente de ahí se van derivando tratamientos adicionales como cirugías periodontales en los sitios que vayamos determinando conforme se vaya presentando la evolución de esta situación.
Espero que toda esta información les haya servido para identificar en sus pacientes la periodontitis crónica. Y usted, amigo paciente, para que entienda de primera mano a qué enfermedad se está enfrentando cuando su odontólogo o su periodoncista le diagnostique esta enfermedad o tenga igualmente herramientas para hacerle preguntas a su odontólogo. Espero que esta información sea de importancia para ustedes y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal Odontología Práctica. Recuerden que nuestro compromiso es brindar información académica que les sirva en sus vidas, tanto profesional como a los pacientes, y quedo a la espera de sus muy amables comentarios. Muchas gracias.